Hoy tengo un tema muy bueno, no porque yo lo estoy dando, sino porque a mí me ha edificado muchísimo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos crecer en nuestra relación con Dios, sobre todo en nuestra vida de oración? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que muchas veces empiezo oraciones al final del día y empiezo y nunca recuerdo cómo acabé porque me quedé dormida. O de pronto digo, no, no me sirve orar en la noche, voy a tener mi tiempo con Dios en la mañana. Y en la mañana apenas estoy como divagando, despertándome y todavía no sé. Y siento que han pasado como media hora y miro el reloj y apenas han pasado 10 minutos y como que digo, Señor, siento que mi oración no trae mucho fruto, como que no necesito herramientas para poder tener oraciones efectivas. Y eso es precisamente el título de esta enseñanza, cómo tener oraciones efectivas. ¿Alguna vez tú has oído la frase que dice, la oración tiene poder? Pues aunque yo entiendo el sentido de esta frase, no es del todo cierto. Porque a veces creemos que es la oración la que tiene el poder y no entendemos que la oración es el medio, pero no es el fin. La oración es el vehículo que nos va a conectar con el poder transformador de Dios. Y ahí entonces podemos decir, la oración no es que tenga poder, porque le damos el énfasis a la oración, sino el resultado o a donde quiere llegar la oración es donde está el poder. Y bueno, en ese sentido es como un vehículo. Hay vehículos de vehículos. La bicicleta fue uno de los primeros vehículos. Obviamente los animales fueron los medios de transporte utilizados en un inicio. Carruajes, hay motos, barcos, automóviles y hay aviones. Todos esos son vehículos, pero el propósito de un vehículo es llevarte de un lugar a otro. Es que tú avances, es movilizarte. Es increíble cómo las autopistas están diseñadas para que no haya atraso, para que podamos avanzar. Yo no sé si tú has visto películas o sabes de que antes para cruzar el Océano Atlántico, sobre todo cuando hubo esta migración en los años 1700, 1800, de Europa hasta América, los viajes eran de un mes para cruzar el Atlántico. Hoy en día un vuelo promedio para cruzar el Atlántico es de 6 horas. Increíble cómo, de acuerdo al tipo de vehículo que utilicemos, así va a ser la rapidez en nuestro avance también. Entonces sería que en ese sentido es eficaz dependiendo de el vehículo que utilicemos. Entonces, cuando nosotros le damos el énfasis a la oración como tal, en vez del propósito, nos podemos perder en el camino. Así lo dijo Jesús a sus discípulos cuando él dice, cuando oren, en Mateo 6, no usen repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Habían muchas religiones, como el día de hoy también, rodeando al pueblo de Israel, a los judíos. Y cuando observamos la fe, las oraciones del pueblo judío, nos damos cuenta que en los salmos eran expresiones del corazón. Nunca ves que un salmo se repite con el otro. No vemos ese tipo de repeticiones, pero hasta el día de hoy existen religiones en donde son repeticiones, mantras, cosas que se están repitiendo y Jesús dice, ¿ustedes creen que ese es el propósito de la oración, que es la palabrería, lo que va a llevarles a algún lugar? De alguna manera, a mí me parece que si tú sabes con quién te estás relacionando, a mí me parece hasta ofensivo creer que a Dios le agradan ese tipo de oración. Oraciones que son repeticiones. ¿Por qué? Porque Dios, que es el ser más sabio, más inteligente, que nos ha creado a su imagen y a su semejanza, no va a querer Él, ese ser omnisciente, no va a querer Él que te comuniques con Él de una manera inteligente, de una manera correcta. Yo creo que sí.
Y allí soy desafiada en mi oración a ser yo misma. Pero ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Yo no sé si alguna vez has tenido una reunión con alguien, con una persona educada, con una persona que tiene también de pronto ocupaciones, un tiempo limitado, y uno cuida el lenguaje, uno se prepara, uno dice qué preguntas debo llevar listas, qué voy a decir en el caso tal que me pregunten algo, cómo voy a responder. Y no estoy diciendo que Dios es un Dios que le urge el tiempo, que está muy ocupado. Dios no le urge, pero de alguna manera es un ser, el ser más inteligente del universo, es con el que me voy a encontrar. ¿No crees que vale la pena que nosotros aprovechemos esos minutos que podamos apartar en el día y crecer en nuestra relación con Él? Yo creo que sí. Y yo creo que si hoy estás aquí es porque a ti también te interesa ver a la luz de la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios para ponerle un motor buenísimo a mi oración? Si mi oración es un vehículo, yo necesito ponerle propulsión, yo necesito ponerle turbo porque yo quiero avanzar. Y en la palabra de Dios encontramos que sí podemos hacerlo. Por ejemplo, el libro de Santiago nos habla y nos dice el verso de Santiago 5, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí me da dos verdades acerca de la oración. Número uno, me dice la oración eficaz. ¿Qué es la oración eficaz? ¿Qué es ser eficaz? Bueno, la palabra eficaz quiere decir que va a producir el efecto esperado. Yo creo que cuando yo entro en la antesala del Dios Todopoderoso, yo creo que presentando una causa, presentando mi adoración, presentando lo que yo necesito delante de Él y lo que yo quiero ver, yo creo que yo estoy encontrándome con la persona que puede hacer posible lo imposible. Por eso, en ese sentido, la oración es eficaz porque lleva la seguridad de que lo esperado se cumpla. Pero por el otro lado, no es que todas las oraciones son eficaces. ¿Por qué? Porque también depende de la persona que la está emitiendo. Dice que es la oración eficaz del justo. Y cuando nosotros empezamos a estudiar lo que quiere decir justo, pues justo está relacionado con dos aspectos. Por un lado, es la persona que hace lo correcto. Se trata de una persona irreprensible, es decir, una persona que vive de tal manera que nadie tiene algo que reprocharle. ¡Wow! Esto es un desafío para nosotros. Ser irreprensibles tiene que ver con la integridad, de ser personas honestas, de alejar de nuestra vida máscaras, caretas, de vivir bajo filtros, ¿no? Sino realmente presentarme como lo que soy. Y de alguna manera va a requerir vulnerabilidad, sí, pero ¿quién no? O sea, estamos lidiando con personas humanas, pero el justo tiene una manera de vivir que es intachable. Pero por el otro lado, el otro significado del justo, quiere decir, el justo también, según la palabra de Dios, es uno que ha recibido la justicia por la relación que tiene con Dios y con Jesucristo. La palabra de Dios dice que el justo, que es Jesucristo, cargó sobre sus hombros nuestros pecados, nuestras deudas. ¿Para qué? Para que los que debíamos fuéramos llamados justos. Entonces, un justo también es aquel que persigue vivir de una manera irreprensible, pero por el otro lado también es una persona que entiende que su justicia mayor proviene de Jesucristo, de uno que murió por mis pecados y que yo acepto y creo en mi corazón esta justicia. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que cuando tú crees y eres una persona justa, prepárate para vivir una vida de oración poderosa, una vida de oración que es eficaz, una vida de oración que es transformadora, porque esa es la voluntad de Dios. Recibimos la bendición de la justicia de Dios entonces cuando nosotros creemos, cuando ponemos en práctica nuestra fe, Dios nos llama entonces justos. Ahora, quiero tocar 5 puntos de cómo podemos ponerle
propulsión, motor, turbo a nuestra vida de oración para realmente avanzar. Y en primer lugar, a donde me quiere llevar la oración, si es un vehículo, lo primero que quiere hacer la oración es llevarme a fortalecer mi intimidad, mi relación con Dios. Casi todas las personas creen en Dios y quizá de manera esporádica levantan oraciones o más bien diríamos comentarios casuales a Dios o acerca de Dios. Pero la oración o la vida de oración a la que nos está desafiando el Señor es a una vida de oración profunda, es algo diferente. Y quiero para esto poner como un ejemplo con el cual todos nos vamos a identificar. Imagine usted que usted está cenando con una persona a la cual a usted le interesa demasiado compartir ese tiempo. Puede ser una amistad muy querida, puede ser su pareja o puede ser una persona a la que usted admira. Uno escoge un buen restaurante para conversaciones significativas. Hay lugares en donde uno llega, puede tener buena comida, tiene buen ambiente, pero no es un lugar para conversar. Hay mucho ruido, hay mucha distracción. Hay lugares que son diseñados para que hayan precisamente relaciones significativas o conversaciones poderosas en mesas. ¿Y cómo hacen estos restaurantes? Generalmente tienen una correcta iluminación que es solo en la mesa, pero tratan de poner en sombras la periferia para que tú no estés mirando qué pasa en las otras mesas, para que tú te puedas concentrar en disfrutar la mesa, pero sobre todo en disfrutar la compañía. Hay un mesero y en esos lugares los meseros se acercan discretamente, preguntan solo para lo necesario, para tomar la orden o para rellenar un poco el agua, pero manejan una discreción en el ambiente. Entonces, estas personas no intervienen en tu intimidad. Al final uno pues le agradece al mesero, le da una propina, pero cuando uno sale del restaurante, la conversación cambia. Con esa persona, la conversación como que se vuelve más casual. Empieza uno a hablar y cómo están tus hijos, o qué hay que hacer mañana, o algunos planes. ¿Por qué? Porque el ambiente cambió. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que nosotros debemos procurar así con Dios para fortalecer nuestro vínculo con Dios, entender que yo necesito un marco, que yo necesito un ambiente, que yo necesito un lugar a solas con Dios para poder tener relaciones significativas. Ahora, ¿qué pasa cuando tú apartas estos momentos? No es que el mundo desaparece, pero de alguna manera le bajas la luz a lo que está a tu alrededor para tú subirle la luz a tu relación con Dios. El único lugar donde tú puedes abrir tu corazón y encontrar consuelo para tu alma, ánimo, fe, esperanza, promesas y salir de ese lugar. ¡Wow! ¡Qué buen tiempo tuve! Me siento fortalecida. Yo creo que todos nosotros hemos estado en esa mesa en algún momento. Esos momentos fortalecen y hacen crecer la relación. Pero también usando el mismo ejemplo de la mesa, hay otra imagen. Muchos de nosotros vamos muy seguidos a ese mismo restaurante, pero hay dos diferencias ahora en esta imagen. Número uno, la persona que está en la mesa con nosotros somos nosotros mismos. Y el mesero quizá es Dios. Con el mesero quizá sabemos su nombre, le hacemos peticiones, a veces le damos órdenes. Yo necesito que cambies esto, o necesito que esto está frío, ¿me lo calientas por favor? Damos órdenes. Y a veces no nos relacionamos con Dios no como la persona que está al frente, sino con el mesero. Quizá le dejamos alguna propina al final de eso y le damos las gracias también de vez en cuando, o quizá cada vez que te levantas también das la gracia. Pero no es la persona con la que tú terminas realmente fortaleciendo un vínculo. ¿Cuáles son este tipo de oraciones? Es cuando tú llegas a decir, yo voy a orar, y empiezas a hablar de cómo te sientes, de cuáles son tus ideas, de cuáles son tus expectativas, de cuáles son tus intereses,
o si te sientes satisfecho o insatisfecho. Y cuando usted sale de ese restaurante o sale de ese momento, te vas a olvidar del mesero hasta que vuelvas a tener hambre y recuerdas dónde te sirven buena comida. Pero ¿sabes qué? Es un momento que puede ser muy infructuoso y en ese momento no es eficaz la oración. ¿Por qué? Porque no cumplió el propósito de llevarte como vehículo a tener una relación profunda con Dios. Y ese es el primer punto. Realmente el primer punto es que nosotros podamos conversar con Dios. Ahora, ¿cómo puedo entonces yo traer a mi mesa al Señor? Y que no esté yo en la mesa, sino que esté Él. Y para esto está el segundo punto que yo quiero mencionarte, o la segunda verdad para ponerle propulsión a mi oración, es entender que la oración es mi respuesta a lo que Dios ya ha hablado. Dios ya habló y yo voy a responder. Entonces, en este sentido, mi oración no es un monólogo. Mi oración no es de lo que a mí se me ocurre orar. Entonces, a veces no avanzamos en nuestra relación con Dios porque vamos a creer que somos nosotros los que iniciamos la oración. Pero yo quiero decirte algo. No podemos tener una relación con Dios si no entendemos que Dios puso el puente antes de que Jesucristo viniera. Había un abismo entre Dios y los hombres, y el pecado es el que causó ese abismo. Nuestro pecado nos aleja de Dios, pero Dios, para solucionar ese abismo, Él mismo puso el puente, Él puso el madero, y fue su cruz. Ese sacrificio, como yo te explicaba al principio, que nos hace justos, es lo que permite que tengamos comunión con Él. El libro de Hebreos nos invita que a causa del sacrificio de Cristo nos dice, así que acércate confiadamente al trono de Dios. ¿Por qué? Porque no somos deudores, sino somos unos que vamos a recibir de la gracia que Dios tiene para nosotros. Entonces yo me acerco a Dios porque Dios ya hizo primero algo para que yo pudiera acercarme a Él. Entonces yo me acerco con confianza. Y cuando yo entiendo, Señor, si hoy puedo orar contigo, si hoy puedo hablar con el Todopoderoso, es a causa del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Yo tengo que entrar con gratitud. No hay otra forma. Con gratitud porque se me ha perdonado la deuda. Uno de los hombres de Dios que a mí más me desafía en su relación de oración con Dios es George Mueller. Hace muchos años, de hecho cuando estaba en mis 20 años, pude leer su biografía y más que su biografía, leer sus escritos de cómo este hombre tenía una vida de oración impresionante. Es un hombre que nace a principios de 1800 en Alemania, se muda a Inglaterra para estudiar en el seminario, y lo curioso es que su papá, que era un cobrador de impuestos, lo anima a estudiar, estar en el seminario, porque de alguna manera el gobierno iba a sustentarlo. En ese momento el gobierno pagaba, los hacía vivir de una manera cómoda a todos sus clérigos. Entonces él entra en el seminario, pero dentro del seminario él experimenta una conversión. Él conoce a Dios de una manera que lo impacta y él decide ser un pastor sin salario. Él dice, no, Señor, yo no voy a cobrar por esto, yo no. Y se mete en una iglesia, en una capilla, en donde no era gente que tenía muchos recursos, así que él decide depositar sus necesidades en Dios. Y dice, y entonces, claro, tiene necesidades y empieza a desarrollar una vida de oración de total dependencia de Dios. Este hombre ve la necesidad de los niños huérfanos. Empieza en su propia casa a recibir niños. Recibió hasta 30 niñas en su casa. Después tuvo que tener otro lugar. Al final de su vida, George Mueller alimentó, y no solamente alimentó, les dio educación a más de 122,000 niños, sin pedir a nadie ayuda.
solamente al Todopoderoso. Si alguien se puede parar aquí y decir la oración eficaz del justo puede mucho, es George Mueller. Y por eso siempre me desafía a entender qué tesoros encontró él en la oración. Y hoy traje un extracto de un escrito que te va a ayudar a entender que la oración es más que un monólogo. Tu oración tiene que ser una respuesta a algo, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado a tu vida. Y entonces él, alrededor de los 1840, él escribe al respecto y él dice: como cosa habitual, me dedicaba a la oración después de vestirme por la mañana. Él tenía esta costumbre. Ahora vi que lo más importante era dedicarme primero a la lectura de la palabra de Dios y a meditar en ella, para que de este modo mi corazón fuera consolado, animado, advertido, amonestado, instruido, y para que así, por medio de la palabra de Dios, mientras meditaba en ella, mi corazón llegara a una comunión experimental con el Señor. El resultado que he descubierto casi invariablemente es este: que después de algunos minutos, mi alma ha sido dirigida hacia confesar algo, o hacia la acción de gracias, o a la intercesión, o a la súplica, de manera que, aunque no me proponía entregarme a la oración, sino a la meditación, resultó ser que casi inmediatamente me dedicaba a la oración. La diferencia entonces entre mi antigua costumbre y la actual es esta. Antes, cuando me levantaba, empezaba a orar lo antes posible y generalmente pasaba todo mi tiempo hasta el desayuno en oración, o casi todo el tiempo. En cualquier caso, casi siempre comenzaba con la oración, pero ¿cuál era el resultado? A menudo pasaban 15 minutos o pasaba media hora o hasta una hora de rodillas antes de ser consciente de haber obtenido consuelo, aliento, humildad para el alma, etc. Y frecuentemente, después de padecer mucho, y ojo, ¿por qué padecía mucho? Porque mi mente divagaba los primeros 10 o 15 minutos o hasta media hora. Solo entonces, después de estar divagando, era que empezaba a orar. Pero ahora casi ya no sufro de eso, porque ya mi corazón se ha alimentado de la verdad y mi corazón es dirigido a la comunión experimental con Dios. Ahora le hablo a mi Padre, le hablo a mi amigo. Así como vil o como indigno que soy de hablarle a Dios como un padre y como un amigo, pero le hablo sobre las cosas que Él ha puesto delante de mí en su preciosa palabra. Ahora, muchas veces me asombra no haberme percatado antes de esto. Sin embargo, ahora, desde que Dios me lo enseñó, me resulta muy claro que lo primero que el Hijo de Dios, o sea, nosotros como hijos de Dios, tenemos que hacer mañana tras mañana es conseguir el alimento espiritual para el ser interior. Entonces, ¿cuál es el alimento para el ser interior? No es la oración. La oración no es el alimento, sino es la palabra de Dios. Y nuevamente, no simplemente leer la palabra de Dios para que pase por nuestra mente como las aguas pasan por una cañería, sino teniendo en cuenta lo que leímos. Hago un paréntesis yo, eso se llama meditar en la palabra, teniendo en cuenta lo que he leído, sopesándolo y aplicándolo a mi corazón. ¿Qué va a pasar cuando tú te levantas y tú dices, o cuando puede ser en la mañana o puede ser en la noche, que tú dices, voy a apartar un tiempo con Dios? Puedes traer tus propias conversaciones. Generalmente cuando tenemos un caso que nos urge, lo vamos a presentar directamente como oración, pero no todos los días estamos en ese punto, no todos los días estamos dependiendo o necesitando de una intervención divina. Pero qué poderoso es cuando tomamos el consejo de este hombre que, wow, si alguien se puede parar aquí a decirnos cómo crecer en la vida de oración, yo tomo consejo de él. Él dice, primero, recibe, escucha lo que tu Padre Dios te quiere decir para que entonces puedas responder y entonces puedas decir, wow, salí de este tiempo con Dios fortalecido.
Hace poco nosotros tuvimos un retiro en la iglesia y yo me fui a una de las actividades que una de las pastoras organizó, y la actividad era en un lago con un kayak, y a mí me llamó la atención el hecho de ir en un kayak, de estar en el lago, y así que escogí esa actividad. Otras actividades eran caminatas, otras eran pintar. No soy muy buena pintando, así que escogí la del agua. Y la indicación fue, pues, ve y observa la naturaleza. decían, y deja que Dios
te hable. Entonces yo dije, wow, qué interesante. Entonces, bueno, voy en la actividad. Y cuando estaba observando la naturaleza, me esforcé demasiado. Fue como, ok, Señor, ¿por dónde me quieres hablar? Este es un tiempo nuestro de oración. Y observé un árbol que estaba, de todos los árboles verdes, había un árbol que estaba completamente café. Curiosamente, la experiencia del grupo, casi todos nos enfocamos en el punto negro, en lo que estaba pasando con ese árbol. Y yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir a través del árbol? Y me quedaba en silencio y no oía nada. Y decía, Señor, pero ¿por qué el árbol está así? O sea, yo era la que no paraba ni de hablar ni de hacer preguntas. Y en eso oí la voz del Espíritu que el Señor me dijo, "Shh, cállate. Si yo quiero hablar, necesito que tu mente esté acallada. Escúchame". Entonces yo cerré mis ojos y dije, ok, Señor, estoy casi que forzando a tener una experiencia contigo, cuando si tú quieres hablarme, que sea como tú quieras. Y en eso cierro los ojos y escuchaba esto, meditaba en esto que el Señor estaba hablando en mi corazón, de acallar mi mente y de disfrutar su presencia. Y en eso que estoy allí, de repente viene un viento muy singular, fuerte, diferente a la brisa que estábamos teniendo antes. Y cuando tengo esta experiencia de este viento más fuerte, ahí escuché que el Señor me dijo. No le voy a contar lo que el Señor me dijo porque fue algo que me habló para mí y para la iglesia. Pero el punto que yo quiero resaltar acá es que muchas veces somos nosotros los que venimos con lo que yo le quiero decir a Dios, pero no con la actitud de realmente, ¿qué me quieres decir, Señor? No siempre va a ser en la naturaleza. Dios ya dejó su palabra. De hecho, de donde nosotros tenemos que tomar el alimento para nuestra alma, es de su palabra. Dice la palabra de Dios que ella es viva. No te estás acercando a un libro. Cuando te acerques, acércate entendiendo que Dios puede hablar y quiere hablarte. Solo tú ten la actitud de tu corazón de acallar, de decirle a esas voces en tu mente, ¿sabes qué? No voy a estar pensando que tengo que hacer esto, que tengo a mi lista de tareas, después lo voy a hacer. Hoy me voy a dedicar a ver qué quieres tú decirme, Señor. Y cuando termines de leer, entonces, como dice George Mueller, entonces tú vas a tener una respuesta a lo que Dios ya te dijo. Y yo creo que cuando hacemos esto, nuestra vida de oración empieza a ser revolucionada. Punto número 3, algo importante de entender y que es importante la oración para nuestras vidas, es que la oración trae sanidad. En Santiago, el mismo libro de Santiago, en el capítulo 5 dice, verso 16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Ahí quiero dejarlo. Primero habla de confesarse los pecados unos a otros. Nos está dando la receta para sanar los corazones heridos, los corazones que han sido heridos por personas, por relaciones. Número 1, nos alienta a confesarnos, de alguna manera decir, ¿sabes qué? Yo te pido perdón, pero ¿cuántos de nosotros no sabemos o sabemos más bien que cuando pedimos perdón, la herida queda, el sentimiento todavía no se va? Y uno puede decir, ¿sabes qué? Yo recibo tu disculpa, pero yo necesito procesar mi corazón. Y dice el apóstol, dice, y oren los unos por los otros. De alguna manera, la oración dice para que sean sanados. Si yo tengo algo contra alguien, el mejor remedio que hay, según la palabra de Dios, es orar por esa persona. Señor, yo puedo decir, yo quiero perdonarla, yo no le voy a tener esto en contra, ni me lo va a pagar, no, Señor, pero cómo yo pongo mi corazón para que sea sano. Y el Señor me da esta receta, ora. No solamente el apóstol Santiago lo dice, el mismo Señor Jesucristo dice, por tu enemigo, por el que te ofende, puede que no sea tu enemigo, sino el que te ofende, cuando tú oras por esa persona, el Señor derrama de su bendición
y usa palabras que son muy interesantes, pero de alguna manera el Señor empieza a sanar tu corazón y puedes ser libre de la trampa de la ofensa, de no quedar tú lidiando con ese sentimiento, o como dicen algunos, no sigas mascando ese chicle amargo de la ofensa, sino que tú puedas realmente ser sana en tu corazón. Por lo tanto, cuando te sientas que tienes un conflicto con alguien, corre a la oración, pero no para decirle, míralo, no para poner la queja, sino de alguna manera lo que te dice el Señor es bendice a esa persona, ora por esa persona. Entonces tú empiezas a ser generoso. Señor, yo oro para que tú, Señor, ilumines el camino de esta persona. Yo oro, Señor, de pronto esa persona está atorada, se portó mal. Ten misericordia, Señor, de esa persona. Señor, yo te pido que tú abras caminos, que Él te pueda conocer o que ella te pueda conocer más. Señor, yo te pido, y empiezas a orar y de alguna manera vas a experimentar el poder transformador de Dios en tu corazón. La oración trae sanidad en los corazones heridos. Y número cuatro, la oración te guarda para que no caigas en tentación. Jesús dijo, entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir velen o velar y oren? ¿Por qué están estas dos palabras unidas? A mí me habla algo. Hay oraciones de gratitud, hay oraciones de pronto de alabanza, pero cuando el Señor me dice vele, es de alguna manera la imagen de uno que está en guardia. No, porque no hayan problemas en mi vida, a veces no quiere decir que todo va a estar bien. Y el Señor nos está diciendo, anticípate a la hora oscura. El velar es estar despiertos en el momento donde todavía tal vez no ha pasado nada, pero porque estás despierto, tú puedes de alguna manera anticiparte y estar preparado para cuando viene el momento difícil. Cuando nosotros velamos, o sea, estamos diligentemente fortaleciendo nuestro vínculo con Dios, podemos de alguna manera discernir cuando viene la tentación y ser fuertes. El mismo Señor Jesús lo vemos orando en ese momento 3 veces y peleando la batalla de su vida y diciéndole al Señor, Señor, por favor, Él sabe lo que va a venir, Señor, si hay otra manera, por favor. Pero termina diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús venció la tentación de no ir a la cruz. ¿Por qué? Porque Él estuvo en oración y pudo someter su alma a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, estamos aquí en este mundo y realmente no sabemos en qué momento nosotros vamos a tener tentación. Y vienen diferentes tipos de tentación. Pero en el nombre de Jesús, cuando tú eres una persona que ha estado velando en su relación con Dios, el Señor te va a hacer fuerte para que no puedas caer en tentación. Y número 5, la oración siempre tiene una respuesta. Siempre va a haber una respuesta para la oración. Y eso a mí me debe motivar. Mira lo que dice el salmista David en el Salmo 65, verso 2, dice, porque tú respondes a nuestras oraciones. Otro salmo que me encanta es el Salmo 34, que dice, este pobre clamó al Señor y el Señor le respondió y le libró de todas sus angustias. Dios no es un Dios que se hace el difícil. Jesucristo mismo nos recuerda esta promesa en el libro de Mateo diciendo, pide y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. No te desanimes tan rápido. La oración siempre va a tener una respuesta. Yo he aprendido que las respuestas de Dios son sí, no
o no es el tiempo. Y yo tengo que estar allí, entendiendo y buscando la respuesta de Dios a mis peticiones para encontrar paz y esperanza, consuelo, como decía George Mueller, en mi corazón. Y para terminar, recuerda, el apóstol Pablo nos recomienda, oremos sin cesar. Quiere decir que tu tiempo de oración, aunque tú lo separes o aunque lo pongas en una agenda, uno nunca deja de desconectarse con Dios. En este mismo retiro que te mencionaba, una de nuestras pastoras también decía, tú sabes que muchas personas dicen, es que a Dios hay que darle el primer tiempo, pero no todos podemos darle la primera hora de la mañana, porque de alguna manera Dios no es un Dios rectángulo que lo puedes meter en tu agenda del día. Y ella decía, Dios no es un Dios de libros, de rectángulo, que lo puedes programar y agendar. Y nos decía, mira tu vida como un círculo en donde vas a tener tu trabajo, tu tiempo de familia, tus tiempos de hobby, tu tiempo en la iglesia o en el servicio de Dios, tus estudios. Mira toda tu vida como un círculo, pero pon a Dios en el centro. Porque cuando pones a Dios en el centro, Él va a permear tu trabajo, tus relaciones, tus hobbies, con tu familia, con tus estudios. Dios va a permear. Y en ese sentido el apóstol te está diciendo, es que no podemos salir de la presencia de Dios. Qué lindo regalo nos dejó Jesucristo cuando Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ustedes van a tener al Espíritu Santo dentro de usted. Usted nunca está solo, usted está en un constante diálogo con Dios. Qué hermoso reemplazo. Hay gente que dice, estoy cansada con los pensamientos que tengo en mi mente, pero qué hermoso es cuando tú no estás hablando contigo misma, cuando no te sientas a la mesa contigo mismo al otro lado de la mesa, sino cuando sabes que contigo está Dios en tu casa. Él dijo, yo quiero venir a tu casa para cenar y tener comunión contigo. Y si tú quieres decirle al Señor, Señor, tal vez nunca lo he hecho antes, no te quiero como ese mesero al cual voy a visitar y le pido comida, le doy órdenes, y algunas veces le doy las gracias. Yo quiero que seas la persona con la que tengo la mejor relación y una relación que va a crecer y que va a traer mucho fruto a mi vida. Díselo al Señor Jesús, puedes invitarlo y responder a eso que el Señor está tocando a tu corazón. Quizá ya lo has hecho antes, quizá ya le has dicho, Señor Jesús, hoy te necesito como mi Señor y mi Salvador, como el dueño de mi casa. Pero quizás, aunque le has dicho esto, realmente no estás creciendo en tu vida de oración. Recuerda estos 5 puntos que te acabo de decir y te aseguro que tu relación con Dios va a ser fortalecida. Hoy bendigo tu vida y hoy oro en el nombre de Jesucristo que tu tiempo con Dios sea un tiempo fructífero, que empieces a tener oraciones eficaces, oraciones que veas el resultado, pero sobre todo que en tu relación con Dios puedas conocer el corazón de Dios. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? ¿Por qué quiere Dios que ores? Que hagas equipo con el Señor, no solamente para orar hacia ti, sino también para decirle al Señor, Señor, en esta tierra, cuenta conmigo para ser una intercesora. Cuenta conmigo, Señor, para poder llegar, orar y de ser, como dice el profeta, uno que llega a un lugar y desarraiga obras de tinieblas, pero empiezas a plantar obras de justicia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos guías, tú nos enseñas, Señor, a relacionarnos contigo, Padre. Y yo te pido que cada vez que nos acerquemos sea menos de nosotros y más de ti, Señor. Sea menos monólogo y más una respuesta a lo que tú estás hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias por este tiempo. Amén y amén.